aquí. Hoy estamos haciendo una presentación pública de un estudio, de una investigación acerca del Tratado Vampiro, como le hemos dado en llamar, un poco humorísticamente, pero también para mostrar, ¿no?, que es un tratado que busca apropiar, busca succionar recursos de un lado hacia el otro, ¿sí? Es este estudio sobre los impactos del acuerdo Mercosur-Unión Europea que han elaborado ya hace unas semanas, hace unos meses, que tuvo su publicación en idioma inglés en Europa, Luciana Iotto, Javier Chaide. Ambos son los autores o las autoras, les autores de este informe, de esta investigación, y realmente para Claxo es un honor, es un placer, es una responsabilidad también y es una, digamos, obligación en cierto sentido poder visibilizar estudios que abordan críticamente este tipo de acuerdos o este tipo de tratados. Pensamos que lamentablemente este acuerdo, que todavía por supuesto que no está ratificado por los respectivos parlamentos y que suponemos que tendrá muchos problemas para ser ratificado, como posición personal, ojalá que no sea ratificado porque tiene muchos problemas este acuerdo, pero digo, este acuerdo lamentablemente fue firmado, fue finalmente, digamos, apurada su firma, digamos, acelerados los tiempos de la firma, sin el debido debate social, sin que las sociedades se involucren, los diferentes actores sociales, los diferentes sujetos sociales, sector productivo, sector social, sector académico, las diferentes organizaciones sociales, sociedad civil, cultura, educación, salud, es decir, no solamente pensando en comercio o pensando en producción, sino también pensando en otras aristas de este acuerdo. Entonces pensamos que lamentablemente es un acuerdo que no tuvo la participación que ameritaría poder tener o que sería necesaria que tenga, y entonces creemos que esta visión crítica no solamente es rigurosa, está basada en evidencia, está basado en un estudio muy consistente y muy sólido, sino también es una responsabilidad poder decir esto, ¿sí? Porque pensamos que tiene que ver también con qué modelo queremos de digamos, inserción internacional de América Latina y del mundo y de relaciones internacionales, de estos bloques regionales, cómo se van vinculando entre sí. Y creemos también que el escenario de pandemia abre nuevos desafíos en este sentido, porque sabemos que los multilateralismos, las relaciones internacionales, los bloques regionales o las uniones de diferentes continentes, Unión Europea, Mercosur, con índole distinto, CELAC, el Acuerdo de Norteamérica, en fin, diferentes tratados, no han sabido responder y no han estado a la altura de las circunstancias, ¿sí? Más bien ante la pandemia, la reacción de muchos países fue encerrarse sobre sí mismos y casi que los únicos acuerdos que había era para cerrar fronteras. O sea, casi que solo muchos gobiernos dialogaban, al menos en América Latina, donde uno conoce por vivirlo esto, muchos gobiernos solo dialogan para cerrar fronteras, pero no dialogan para cooperar y para colaborar en la situación de pandemia. Por lo tanto, esta situación también nos interpela acerca de qué tipo de acuerdos y qué tipo de relaciones internacionales queremos construir en la coyuntura y hacia adelante también. Por lo tanto, y para no ser muy largo, es para Claxo, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, vuelvo a decir, un honor, una responsabilidad, una obligación poder presentar esto, y estamos muy contentos de poder hacerlo, por supuesto, junto a la Fundación Rosa Luxemburgo, con quienes ya transitamos caminos de colaboración, caminos de compañerismo, digamos, diferentes caminos de cooperación y de trabajo conjunto. También poder hacerlo junto a Le Monde, digamos, Diplomatique, a donde también creemos que esto tendrá una repercusión en la opinión pública, en la conversación pública, como se dice ahora. Ojalá que podamos instalar este tema en la conversación pública de la mano de Le Monde Diplomatique, de la mano de la Rosa Luxemburgo, por supuesto también de la mano de Claxo, y estamos muy contentos también de poder hacer esta actividad junto con el
con el bloque verde dentro del Parlamento Europeo, ¿sí? Aquí hay una diputada de este bloque verde y creemos que es muy importante poder tener este vínculo con la política pública. Creemos también que es muy importante que el bloque verde haya apoyado este estudio, porque también desde la propia Unión Europea hay voces críticas, ¿no? Porque a veces desde el sur se ve al norte o a los países centrales como un bloque monolítico. Y esto muestra que hay opiniones divergentes, que hay pluralidad de voces y diversos puntos de vista y perspectivas también en Europa sobre este acuerdo. Y eso creemos que es muy bueno para poder justamente entablar puentes de diálogo. Por supuesto que también saludamos a la embajadora María del Carmen Esquef, ¿sí? Subsecretaria del Mercosur y de negociaciones económicas e internacionales de la Cancillería, digamos, Argentina. María del Carmen, realmente también es un honor poder contar contigo porque eres como la persona adecuada para discutir críticamente y para hacer un balance desde el Mercosur o desde uno de los socios principales que tiene el Mercosur, Argentina, de este, digamos, acuerdo. Así que nuevamente saludar, nuevamente felicitarles y muy contento de poder dar, digamos, lugar o dar espacio desde Claxo a esta actividad. Por supuesto, Luciana, Javier, nuevas felicitaciones por este gran estudio que digo solamente y cierro, que está disponible en acceso totalmente abierto, gratuito y libre en la página web de Claxo, en el sitio web de Claxo, www.claxo.org. Ahí lo pueden descargar en forma totalmente gratuita, totalmente libre y totalmente abierto. Muchas gracias. Pablo, ya lo dijiste todo, muchas gracias. Entonces yo puedo ser bastante breve, ¿sí? Mi nombre es Gerardo Dilger, soy el director de la oficina regional de la Fundación Rosa Luxemburgo para el Cono Sur en Buenos Aires. Nosotros somos una fundación ligada al Partido de la Izquierda que, como los verdes, se opone a este tratado. Aquí en el Cono Sur estamos dedicados al trabajo de apoyar y organizar procesos de formación política, sobre todo con organizaciones sociales en Chile, en Uruguay y en la Argentina. Y bueno, agradecer a Claxo de nuevo por esta cooperación maravillosa. Sí, saludar también a la embajadora María del Carmen Esquef. Es un honor poder compartir este panel con usted. Saludar a los compañeros Luciana y Javier de ATAC, o les compañeros, mejor dicho, ATAC Argentina. Y saludar a Ana Cavazzini en Berlín. Realmente es un placer tenerla acá y nosotros estamos muy contentos como Fundación de Izquierda de compartir una iniciativa común con los verdes, ya que, como dije, las dos fuerzas, que en algunos otros puntos no son la misma cosa, obviamente, pero en este punto de oposición decidida a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, están pues luchando de lado a lado en el Parlamento Europeo. De los compañeros en Bruselas me vino la pregunta, ¿por qué no invitaron a un diputado, una diputada de la izquierda, ustedes como fundación? Pues a ese compañero le dije, bueno, realmente el énfasis va a ser en la situación en Argentina y qué es lo que aporta o no aportaría este acuerdo, este tratado vampiro a la Argentina. Y sabemos que tenemos un compañero especializado muy capaz, Helmut Scholz, que lo saludo directamente. Él nos apoyó en la divulgación, es un compañero muy generoso y no le molestó que no estuviera aquí presente. O sea, creo que es un comienzo de un debate y habrá más cooperaciones con la presencia de
políticos de la izquierda también, de Alemania o de otros países. Bueno, ¿por qué tratado vampiro? Bueno, Pablo ya dio una razón, ¿sí? Porque chupa, 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 las multinacionales quieren chupar mucho del sur global, pero también, bueno, porque, como dijo la referente histórica de ATTAC, ¿sí? Susan George, porque estos tratados se elaboran en secreto, en la noche. Y cuando ven la luz del día, cuando nosotros como sociedad civil impulsamos la transparencia y hacemos conocer, como con ese estudio muy bueno, las realidades y las implicancias, estos tratados pueden fácilmente morir. Y esa es mi esperanza, sinceramente, porque estoy convencido, estamos convencidos de la izquierda, de los verdes, de la Fundación Rosa Luxemburgo, que estos acuerdos favorecen a las transnacionales, al agronegocio, a algunos sectores muy limitados de nuestros países, pero desfavorecen a las grandes mayorías de la gente y a la naturaleza. Y quiero recordar que hoy es el Día del Ambiente en el mundo y es muy pertinente que hablemos también de ambiente y los peligros que este tipo de acuerdos traen para el medio ambiente y la naturaleza en nuestra América, en Europa también. Bueno, creo que sí. Quiero pasar la palabra a nuestra compañera Verónica de Le Monde Diplomatique, también agradeciendo obviamente a Le Monde Diplomatique para acompañarnos en esta gesta, porque es importante que el debate no termine hoy, más bien que comience hoy en la Argentina y hay todos los tipos de divulgación y especialmente a través de Le Monde, pues nos llena de gran alegría. Muchísimas gracias, Le Monde Diplomatique, Claxo, y adelante, Verónica. Buenas tardes, Gerardo, y a todos los compañeros, muchísimas gracias. Acá desde una Buenos Aires muy nublada y con frío a la tarde. Saludamos a quienes estén, como decían, en otras latitudes, con otras temperaturas y tal vez otros climas más benévolos. La verdad que estoy encantada de formar parte de este panel, debate, me parece un lujo. El libro que estamos presentando es El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, estudio integral de sus cláusulas y efectos, de Luciana Giotto y Javier Echaide, presentes aquí. Nos acompaña también María del Carmen Skeff, que es subsecretaria del Mercosur y de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Ana Cavazzini desde Berlín, eurodiputada alemana por el Bloque de los Verdes. Y bueno, nuestros autores: Luciana Giotto, politóloga, investigadora del CONICET con sede en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, colabora del Transnational Institute y también de ATTAC Argentina, y Javier Echaide, abogado, doctor en Derecho, investigador del CONICET con sede en la Universidad de Buenos Aires y también miembro de ATTAC Argentina. Quería decirles a todos los que nos estén escuchando que pueden hacer preguntas, pueden participar. Al final vamos a transmitir sus preguntas a los oradores. Les recomendamos que no lo hagan a través del chat porque se va perdiendo un poco. Aquí abajo, aquí hay un cartelito que dice preguntas y respuestas, y después al final, dentro del tiempo que tengamos, que es bastante corto para todo lo que queremos decir, más no tanto yo, perdón, sino los oradores, pero bueno, vamos a hacer un pequeño tiempo también para dar lugar a sus preguntas. Cuenten quiénes son, de qué organizaciones, si quieren a quién dirigen su pregunta, o si no, si es general, la transmitiremos a todos. Personalmente, sobre el libro quería decir que es una lectura que disfruté mucho. Es muy arduo el tema del comercio internacional. Cuando Gerardo me invitó a participar, dije, comercio internacional, con lo difícil que es, con lo áspero que resulta a veces leer estos temas. Y la verdad que los invito a leerlo, porque es fascinante, está lleno de ejemplos, es clarísimo, y hablamos tanto, y venían hablando los compañeros recién acerca de lo importante que es
democratizar este tipo de debates, y hablando de la participación pública, siempre metemos a la participación pública. Bueno, para que exista la participación de la gente tiene que haber insumos como estos, que nos permitan a todos, incluso a los que no somos expertos en la materia, poder entender de qué se trata. El libro es súper ameno, me atrevo a decir que podría ser un material de discusión para un 5º año de la secundaria sin ningún inconveniente. Así que bueno, los felicito a los autores, también por lograr esa claridad que creo como periodista divulgadora que es un gran mérito. Y bueno, dicho esto, paso a empezar a hacerles algunas preguntas para desmenuzar el contenido de este material tan interesante. Y me gustaría abrir con los autores, con Luciana, con Javier, para que nos cuenten un poco del origen de este libro, cómo se gestó, en qué momento lo escribieron, y también algo que se menciona, que es por qué no hay tantos informes, estudios de estas características. Estimo que sobre este tratado en particular, pero me parece que sobre la temática en general. A ver qué nos pueden decir de esto. Bueno, voy yo, creo. Vamos a romper el hielo. Sobre las preguntas de Verónica me parecen muy sugerentes, en realidad, porque esta mesa virtual que estamos teniendo hoy un poco da cuenta de la relevancia que tiene este estudio que estamos presentando en estos días. En realidad, es interesante porque estamos presentando efectivamente, como Pablo decía al principio, la versión en castellano de este acuerdo. La versión en inglés justamente fue encargada por Ana Cavazzini, aquí presente, por, en realidad, el interés de tener una mirada integral, cabal, de un acuerdo que se cerró y fue anunciado a fin de junio del año pasado, del 2019, en un contexto bastante complejo, que es que si tenemos en cuenta algo interesante, es que este acuerdo fue negociado durante 20 años, ¿sí? Es uno de los temas que más salen en la prensa. Quizás podemos decir que es el tratado más longevo del mundo, porque es de los que arrancaron de los años 90, es el único que seguía ahí dando vueltas, ¿verdad? Y sin embargo es un acuerdo que se cerró realmente en 6 meses. Entonces es muy notorio eso, es muy notorio la falta de información real que había y que nos encontramos en el momento de analizar el cierre del acuerdo. ¿Qué pasaba con eso? Pasa que nosotros, si ustedes googlean Mercosur, Unión Europea, o se fijan en ResearchGate o en academia, los trabajos de los académicos, hay muchos, y sé que hay varios aquí presentes en esta conversación que estamos teniendo, que han publicado artículos sobre el análisis en distintos momentos históricos de este acuerdo. Sin embargo, de la última etapa muy poco se sabía. Se sabían de las líneas rojas que había mantenido el gobierno argentino durante un tiempo largo, especialmente en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que se mantuvo una cantidad de líneas rojas que evitaron que el acuerdo prosperara, pero eso lo que se vio en esta última etapa de negociación, estos últimos 6 meses, es que esas líneas rojas fueron completamente abandonadas. Y no había una información real acerca de qué es lo que se estaba terminando de negociar, qué es lo que se había dejado de lado y qué es lo que se terminaba de negociar, ¿no? Qué es finalmente lo que aparecía en los textos. Entonces, lo que nos pareció muy sugerente con Javier fue la propuesta de Ana y de los verdes, del bloque de los verdes desde Bruselas, pidiendo, bueno, un análisis integral del acuerdo. También me parece que lo interesante de este trabajo, y es para un poco entender esto, cómo se gestó con el interés de revisar todos los capítulos que fueron publicados, todavía como borradores, hay que aclararlos, nosotros trabajamos sobre los borradores que fueron publicados por los ministerios de Relaciones Exteriores, tanto Uruguay como Argentina, como la Comisión Europea, a corridas el 12 de julio del 2019. Nosotros trabajamos sobre borradores y eso es importante saber, digamos, no es el texto final y es importante aclararlo. El texto final todavía no está listo y ese texto final puede tener modificaciones con respecto a lo que está publicado en nuestro trabajo, en nuestro estudio integral. Eso es importante. Y para cerrar un poquito esta parte de lo del origen y cómo se gestó, obviamente este trabajo hay que plantearlo con claridad, que es un trabajo que no es solamente de Javier y mío, es un trabajo donde se metió mucha gente, por suerte. Digamos, hay mucha gente involucrada en este trabajo, Verónica, porque o sea, no hubiese sido posible, por ejemplo, sin el trabajo arduo de Bettina Müller desde PowerShift, que fue la organización alemana que trabajó codo a codo con nosotros
revisando, trabajando con los borradores, en un trabajo muy rápido, porque el reporte se hizo en 3 meses. En realidad en 3 meses hubo que leer todo el acuerdo y analizarlo todo. Por supuesto con gente que fue un insumo muy importante para esto. Yo estoy pensando en gente que sí he visto aquí presente, como Ramiro Bertoni, Tamara Perelmutter, Carla Pot, quiero decirlo, Sofía Escacerra y Sofía Sternberg, que nos ayudaron de manera directa a entender partes del acuerdo. ¿Y por qué es importante? Porque para la gente que trabaja, como vos decías, lo engorroso del comercio internacional, un tratado de libre comercio tiene una enorme cantidad de disciplinas. Este acuerdo tiene cerca de 30 capítulos. El ALCA, Javier anda siempre con el ALCA, ahí está el acuerdo, anda siempre con los tratados impresos. Son cientos y cientos de páginas con muchas disciplinas muy diferentes. Y la gente que sabe de propiedad intelectual realmente no sabe de comercio, y el que maneja servicio no tiene ni idea que pasan reglas de origen. Entonces, eso es un tema que para nosotros fue importante, poder dar cuenta en profundidad con la gente que podía aportar una mirada en profundidad a cada uno de los temas. Por eso fue muy importante y plantear, ¿no?, que de algún modo también es un trabajo colectivo, no solamente de nosotros dos. Y el último punto, sobre el tema que preguntabas de los estudios de impacto, me parece muy importante decir algo, ¿no?, lo de los estudios de impacto. ¿Por qué no hay estudios de impacto?, preguntabas. Esa es importantísima pregunta. Argentina se manejó en toda esta última etapa de negociaciones sin estudios de impacto. De hecho, el jefe de negociaciones económicas internacionales del macrismo, Horacio Reiser Travers, planteó en una actividad pública en el Congreso, por eso lo puedo decir porque lo dijo públicamente en una actividad, dijo que en realidad los estudios de impacto había que desmitificarlos, ¿no? Como que hay un mito en un estudio de impacto, como que en realidad un estudio de impacto te da información que no sabemos qué información es, ¿no? O sea que los datos científicos que están por detrás de analizar los impactos en área de empleo, en industria, en qué pasa con la privatización o la mercantilización de los servicios públicos, o con la apertura en compras públicas y el acceso a los medicamentos, parece que es un mito en realidad, ¿no? Entonces eso es muy importante también plantear que obviamente hay que reconstruir la idea de la importancia de los estudios de impacto, y me parece que este estudio, por más de que no es un estudio de impacto en sí mismo, lo que hace es analizar los efectos integrales del acuerdo. Javier, no sé si querés agregar algo. Pues como para completar un poquito lo que decía Lucía. Sí, ahí, bueno, recién mostraba, digamos, todo lo que es un acuerdo, porque generalmente el público en general desconoce de qué se trata cuando se habla de un tratado de libre comercio, y al momento de negociar un texto de este estilo, estamos hablando de esta extensión de acuerdos con todas estas cantidades de disciplinas y de capítulos que se negocian generalmente por separado, ¿sí?, porque es imposible que una sola persona negocie todo esto. Son 420 páginas, como bien decía Luciana, no definitivo, porque todavía está sujeto a revisión legal, como se suele decir. En esa revisión legal se atan los últimos cabos sueltos, ¿sí?, se ponen las últimas comas, que por experiencias anteriores con otros tratados de libre comercio hay cláusulas que pueden variar, y esas son algunas sorpresas que uno se puede llegar a llevar a último momento, pero también, o sea, con esto del tema de los estudios de impacto y de la participación social. O sea, los tratados de libre comercio no es que son perjudiciales para todos. O sea, hay beneficiarios de los tratados de libre comercio. El tema es que los beneficiarios son sectores minoritarios, son muy específicos y son básicamente los que participan de lo que es el comercio exterior. O sea, son generalmente grandes monopolios que son los que precisamente quieren verse, o sea, favorecen la firma de este tipo de acuerdos y porque se ven altamente beneficiados. Ahora, los perjudicados, ¿sí?, son las grandes mayorías sociales, porque son las personas que mantenemos el consumo en un país, trabajamos en un país, tenemos participación y vivimos en un país, y no participamos de esas cadenas globales de valor. O sea, las grandes mayorías sociales, o sea, no están atadas y no dependen de esas cadenas que enriquecen cada vez a los más ricos y perjudican cada vez a los más pobres. Y que eso, como bien se decía al principio, no es solamente acá. O sea, existe también opiniones críticas en ambos lados del océano. Y lo cual demuestra, digamos, que esto no es una
cuestión, o sea, no es un, pergeniado desde desde los países del norte. No, son sectores económicos determinados de un lado y del otro que presionan a sus gobiernos para realizar este tipo de acuerdos a espaldas de la sociedad. O sea, esta semana, antes de ayer, este mismo acuerdo tuvo un rechazo en el Parlamento de Holanda. Y es el segundo rechazo que está teniendo en Europa. O sea, el primero creo que fue en septiembre, corregime, Luciana, creo que fue a mediados de septiembre del año pasado, fue en Austria. O sea, si no nos entiende cómo es que hay países desarrollados, que son del primer mundo, que están adentro de uno de los bloques de integración más avanzados que hay en el planeta, como es la Unión Europea, pueblos como el de Holanda o como el de Austria pueden rechazar este acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay grandes sectores sociales de los dos lados del océano, ¿sí?, que se van a ver muy perjudicados por este tipo de tratados internacionales. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner, digamos, la mirada más grande, ¿sí? Lo que nosotros encontrábamos, y con Luciana, con Luciana ni bien nos enteramos de esto, porque a Luciana hace 20 años que trabajamos juntos. Entonces, sí, este acuerdo nosotros lo venimos persiguiendo desde por lo menos el año 2004. O sea, no es de ayer, ¿sí? No es de hace 6 meses, no es de los últimos 3, como bien decía Luciana. Cuando nos enteramos que esto finalmente se había anunciado, que se habían finalizado las negociaciones entre llantos y mensajes de WhatsApp oficiales, ¿sí?, de algunos negociadores, incluso los responsables de las negociaciones de ese momento, que se filtraron y que fueron públicos, nosotros nos dijimos, listo, ya, o sea, algo tiene que haber escrito. Lo que en ese momento salió desde la Cancillería Argentina, y lo mismo fue desde la Comisión Europea, fue un texto que lo tengo por aquí, ¿sí?, que fue un texto diseñado de publicación, digamos, para dar aviso del contenido del acuerdo, y ese texto tenía 6 páginas. O sea, imagínense 420 páginas de un acuerdo resumidas en 6 páginas con logos, ¿sí?, o sea, preciosamente diseñadas, que, o sea, pretendían reflejar el contenido del tratado. Por supuesto que esto no se puede reflejar en 6 páginas, para nada, y menos si es que se pretende dar publicidad, digamos, participación, aviso a la población sobre este tipo de cuestiones. Entonces, ahí hay una cuestión de déficit democrático muy grande, muy fuerte, que no es que se da acá en Argentina, porque los argentinos tenemos esta cuestión, ¿sí?, de que nos miramos el ombligo demasiado y de que todo pasa acá, ¿sí? Esto es por Argentina y Argentina es así. No, en Europa también es así. En Europa también se publicó muy poco, ¿sí? En Europa lo que se publicó, y déjeme, y con esto cierro para no extenderme demasiado, acá tenemos un texto oficial de la Unión, bueno, está todo escrito, ¿no? Pues así es como nosotros lo trabajamos, pero, o sea, son 17 páginas. O sea, 420 páginas pueden resumir en esto. O sea, esto es el volante, digamos, el folletín de las negociaciones oficiales para el que quiera, digamos, decir 2 palabras, que son las 2 palabras convenientes. Entonces, lo que nosotros nos propusimos con Luciana es precisamente ver, o sea, entre líneas y de manera cruzada. Por eso también la cuestión integral. O sea, no solamente tomar un capítulo y cómo podía llegar a impactar en un sector, sino cómo puede llegar a impactar a todos los sectores, a todos aquellos que no están incluidos y beneficiados con este tipo de acuerdos, y hacer una lectura completa. O sea, en este sentido también nos interesaba precisamente hacer una traducción al español de todo esto, como para que esa información no solamente quedara del lado europeo, sino que también se difundiera acá en América Latina. Vinculado estrictamente con esto que decís, y me gustaría hacerles una pregunta más a los dos para disparar el debate y luego ya poder pasar la palabra a Ana y a María del Carmen. Es difícil, mi pregunta, no por el contenido, sino porque les tengo que pedir que sean muy resumidos, porque es prácticamente todo el contenido del libro, pero ustedes serían capaces de sintetizar, para los que nos están viendo y aún no han leído el libro, ¿cuáles son los efectos de este impacto que todos deberíamos entender
quiénes ganan, quiénes pierden, por ahí un poquito a grandes rasgos por sector, qué pasa con el empleo, qué pasa con las pymes, que son las cosas que nos preocupan, ¿no? No sé si querés arrancar vos o Luciana. Luciana. Sí, yo puedo agarrar esa porque es como la pregunta del millón. ¿Qué pasa con este acuerdo? A ver, yo lo suelo resumir de una manera bastante esquemática porque para evitar eso de entrar en las cosas engorrosas de los temas comerciales duros. Sí hay algo que se dice mucho en la prensa y en la academia. Se trata de dos bloques asimétricos, ¿sí? Comercialmente asimétricos. Sabemos que históricamente el Mercosur vende productos vinculados a las materias primas, ¿sí? Y los países de la Unión Europea lo que han exportado hacia el Mercosur en los últimos años es productos con mediano y alto valor agregado. Este acuerdo lo que va a hacer es profundizar esas asimetrías comerciales. Es decir, el acuerdo no las va a crear, ya están. Es la manera en la cual los países del Mercosur se han incorporado en el mercado global. Es la forma en la cual sos competitivo. ¿Vos qué vendés? ¿En qué sos competitivo? En productos agrícolas, ¿no? Entonces se ha desarrollado todo el modelo biotecnológico agrario, como dice Carla Pot, en los países del Mercosur. El acuerdo lo que va a hacer es profundizar eso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es generar incentivos para que este modelo biotecnológico agrario que está basado sobre los pesticidas, sobre el uso del glifosato, los agrotóxicos, los fertilizantes químicos, sobre el dicamba, sobre el clorpirifos, todos los productos que sabemos que ya se está comprobando que tienen un efecto nocivo sobre la salud, este acuerdo lo que va a hacer es profundizarlo, ¿sí? Por un lado, profundiza la simetría comercial. Nosotros vendemos soja, carne, vendemos 2, 3 productos vinculados al agro, esos 2, 3 productos los vamos a seguir vendiendo, pero no vamos a incentivar la industria nacional con este acuerdo de ninguna manera, al contrario, lo que hace es afectar directamente a lo poco que hay de industria, por ejemplo, integrada entre Brasil y Argentina, como la industria automotriz. En 10, 15 años, estos sectores que emplean en Argentina, por ejemplo, alrededor de 200.000 personas, de manera directa e indirecta, van a empezar a desestructurarse. ¿Y qué va a hacer la Argentina con 200.000 personas desempleadas? Bueno, vamos a ver proliferar los cortes de ruta, por ejemplo, en la Panamericana, sin ninguna duda, ¿no? O sea, si lo hemos visto en los últimos años, lo vamos a ver de manera mucho más asentada en el corazón donde se producen autopartes, por ejemplo. Mientras hace esto, profundiza las asimetrías comerciales, por otro lado, reduce las asimetrías regulatorias. ¿Qué es esto? Es algo que le llamó mucho la atención, por supuesto, al bloque de los verdes en la Unión Europea, a Dilin, que también, digamos, a los sectores críticos, porque lo que se dan cuenta es que el principio precautorio, que es ese principio que protege al medio ambiente y a los consumidores en la Unión Europea, el agronegocio, que está ahí sí como vampiros, con los dientes esperando entrar con mayor cantidad de exportaciones hacia la Unión Europea, lo que va a hacer es poner en riesgo ese principio precautorio que hace que la Unión Europea pueda frenar la importación de ciertos productos en caso de que se pueda pensar que tienen un riesgo sobre la salud, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta 2 datos, te tiro para que se sepa por qué viene eso. Viene porque, por ejemplo, Rusia ha frenado la llegada de barcos enteros con cerdo, con la hormona ractopamina, que van desde Brasil hasta bueno, en este caso Rusia, pero la Unión Europea también, que llega con esta hormona que lo que te hace es en realidad generar un problema directo en la salud y en el sistema neurológico de la gente que lo consume. Otro caso, el famoso Operação Vaca Fraca, ¿no? Esa operación que se vio hace 2, 3 años con los grandes conglomerados del agronegocio en Brasil, que exportan carne, y que son los que van a salir más beneficiados con este acuerdo, exportan carne hacia la Unión Europea. Nos encontramos con que saltó a la vista este escándalo donde estas empresas lo que hacían es ponerle cloro, ponerle distintos tipos de porquerías a la carne que estaba podrida, carne que ya no estaba en buen estado, para exportarlos a la Unión Europea. Recientemente, otro ejemplo, Italia frenó un cargamento enorme de naranjas con distintos agrotóxicos que vienen desde el Uruguay hacia Italia. Italia le dijo a los uruguayos, esto no entra porque esto no está permitido en nuestro territorio, se van. Bueno, ¿ahí cuál es el problema? Y cierro con esto. El problema es que mientras, obviamente, a nosotros nos parece muy bien que en la Unión Europea se proteja el principio precautorio y que los europeos puedan comer comida sana y respirar aire sano y tener una tierra para cultivar sana, sin agrotóxicos, nosotros también queremos eso.
porque en realidad lo que hace el acuerdo Mercosur-Unión Europea es, al reducir estas asimetrías regulatorias, que nosotros tenemos nuestras regulaciones mucho más bajas, nos encontramos con que en realidad vamos a seguir respirando, como hacemos acá en Argentina, aire cada vez más lleno de agrotóxicos, comer comida cada vez más con una enorme cantidad de productos que le ponen y hormonas que le ponen, que están vinculados con síndrome urémico hemolítico. O sea, Argentina ha disparado en algunos indicadores de poca salud, y hoy el presidente habla de la salud, pero el modelo biotecnológico agrario lo que hace es profundizar un sistema de la deforestación y del agrotóxico que lo que hace en realidad es empeorar la vida y generar cáncer en grandes partes del territorio argentino, sin hablar de Brasil, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos como dos grandes patas, ¿no? En lo comercial no tiene nada bueno, no tiene nada bueno para los países del Mercosur sin ninguna duda. Y por el lado de la parte regulatoria, los capítulos regulatorios, este acuerdo tampoco trae nada bueno porque profundiza todo este sistema que ya viene funcionando y que en realidad ganan los grandes productores de carne, los grandes productores de soja, pero los que salen más perjudicados son las poblaciones que viven en las zonas de fumigación, ¿no? Las campañas que hay en la Argentina de paren de fumigar tienen que ver con esta lucha, ¿no? Con una pelea de decir, no queremos seguir respirando este aire viciado para poder exportar, por ejemplo, hacia la Unión Europea, ¿no? O sea, quizás ahí es como un gran resumen de esos impactos en términos generales. Está clarísimo, Luciana. Les digo a los potenciales lectores que eso que ella recién contaba de la carne de cerdo y demás está descrita con mucho detalle en el libro, así que es una parte interesante también. María del Carmen, me encantaría que nos contaras cuál es tu opinión, tu mirada sobre este acuerdo, tal vez contando también algo de cuál fue tu primera impresión en junio del año pasado cuando te enteraste, desde ahora, desde tu lugar de subsecretaria del Mercosur, y teniendo en cuenta también que vos fuiste embajadora en Francia, entonces eso me parece que vuelve tu mirada más rica todavía porque tenés un profundo conocimiento de la realidad europea, del comercio entre las naciones de ambos bloques. ¿Qué opinas vos de este acuerdo? No olvides el micrófono, que está silenciado. Ahí está. Sí, antes que nada, Verónica, muchísimas gracias por invitarnos. Realmente es un placer estar aquí con ustedes, tanto contigo como con Pablo Gomaro, como con la eurodiputada europea. Quiero, antes que nada, felicitar a Luciano y a Javier. Hacer un informe y un libro de estas dimensiones en esta época es muy valioso. Yo puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que dicen y puedo no estar de acuerdo en otras, pero lo que sí quiero destacar especialmente que se necesitan más trabajos de este tipo. Y creo que es un gran trabajo, un gran esfuerzo, y esperemos que no sean solamente los eurodiputados verdes los que inviten a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, dicho esto, les quiero decir lo siguiente. Creo que hay que pararse un poco en el tema de por qué están estos acuerdos de libre comercio. Si nosotros tenemos un sistema multilateral regido por la OMC, hoy muy debilitada, que en realidad era la que trataba de regular el comercio y de favorecer el comercio, con sus limitaciones. La OMC fue debilitándose y los países optaron por las opciones de lo que se llama OMC Plus, es decir, los acuerdos de libre comercio. ¿Los acuerdos de libre comercio son buenos o malos? Per se ningún acuerdo es bueno o malo. El tema es qué es lo que ponemos sobre la mesa y qué es lo que se acepta, qué es lo que cada una de las partes está dispuesta a dar. Ese es un tema que creo que valdría la pena tenerlo como paraguas de todo un comentario sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y yo te agradezco que hagas mención a mi historia, porque en realidad yo empecé a trabajar este acuerdo con mi primer destino en el año 1995, y por eso muy bien decía Luciana y Javier, tiene 20 años, yo era tercer secretario, y este acuerdo fue, y que lo dicen en el libro, este fue el primer acuerdo que se firmó en el 95 que daba lugar al inicio de las negociaciones. Ahora, este acuerdo yo puedo estar totalmente de acuerdo con los autores en que, sin lugar a dudas, tanto en aquel momento como en lo que se aceleró en los últimos 4 años, Luciana dice 6 meses fuerte, en realidad el acuerdo toma fuerza, la negociación del acuerdo
en el año 2016. Y ahí esos 4 años hubo una aceleración y una firma. ¿Qué pasó allí? Argentina y Brasil, que siempre habían sido los que habían tratado de mantener la negociación, porque Europa es un socio muy importante para nuestro bloque, históricamente muy importante, tanto como destino de nuestras exportaciones, como también como somos receptores de inversiones. En estos últimos 4 años, las 2 gestiones, la de Brasil y Argentina, las gestiones políticas, fueron favorables a estos acuerdos de libre comercio. Entonces se aceleró y, como dijo Luciano, en los últimos 6 meses se firmó y había que terminar. Quiero decir algo acá porque yo también usé mal la palabra. El acuerdo no está firmado. Esto es importante tenerlo claro. El acuerdo se terminó la negociación. Ahora en este momento lo que se está haciendo es el legal scrubbing o revisión legal. Se está revisando en forma legal, eso va a terminar y va a pasar al Consejo de la Unión Europea, que va a ser la que tiene que, previa traducción, el Consejo tiene que dar la recomendación para que este acuerdo Europa lo firme o no, y está pasando lo que conversó muy bien Javier, que varios parlamentos ya se están reaccionando de manera desfavorable. Entonces, esto sería el estado de situación en términos, si quieres, legales. En cuanto al contenido, es cierto que no se respetan para nada las diferencias regionales, o lo que aquí se ha llamado muy bien asimetrías regionales. Somos 2 regiones muy distintas, tenemos niveles de desarrollo diferentes, y realmente hay una realidad. En este comercio que hay entre las partes, la Unión Europea liberaliza un 92% de su comercio industrial, pero el 8% que queda es lo que más le puede interesar a un sector del Mercosur, que es el sector agrario y agrícola procesado. Para eso no se llega al libre comercio. Ahí solamente lo que el acuerdo logró establecer fueron cuotas. Cuotas que por otra parte van a llegar en un momento un arancel cero, otras van a tener un arancel, como por ejemplo las 99.000 toneladas de carne vacuna, que tienen un arancel del 7,5%, que se va a perfeccionar al 5º año. A ver, 99.000 toneladas de carne vacuna no es nada más que el 1,2% del consumo de carne vacuna de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de no liberalizar el comercio agrícola, lo que se hizo que los productos de mayor interés de un sector fuerte del Mercosur, a lo único que se le dio es cuota. Yo podría seguir hablando de la cuota de pollo, de la cuota de lácteo, que además la cuota de lácteo es recíproca. O sea que no solamente la recibimos, sino que nosotros también tenemos que dar cuota. Bueno, yo veo un desbalance muy grande. Creo que realmente la gestión actual, de la que soy parte, no ve con buenos ojos este acuerdo. Este acuerdo tiene que seguir una serie de etapas y luego tendrá que pasar a los parlamentos, y esperamos poder mostrar toda nuestra posición con respecto al acuerdo. Creo que la Comisión Europea fue, yo te diría, egoísta en la negociación. Entonces, si además estamos hablando de un acuerdo de libre comercio que no da buenos resultados con socios tradicionales, la cuestión no solamente es técnica, económica y comercial, sino también política. Yo me quedo aquí para luego dar lugar a otros comentarios, Verónica. Excelente, María del Carmen, muchas gracias. Ana, nos gustaría también escucharte allá desde Berlín. Bueno, el Partido Verde del que formás parte representó desde el principio una oposición muy sólida, muy férrea a este acuerdo. Vos junto con Yannick Jardot encargaron este informe. Me gustaría saber qué te pareció el informe, qué impresión te dio, si cumplió tus expectativas dentro de lo que esperabas conocer sobre este acuerdo, y si algo te sorprendió, algún dato que tal vez no habías pensado, y cómo lo están circulando, qué impactos puede tener. No te olvides el micrófono. Ahí está. Muchísimas gracias para la invitación, y primero tengo que decir que no he hablado español para muchos años. Espero que
va a funcionar, que van a entenderme. Creo que hay muchas palabras técnicas, pero espero que funcione. Directamente después de las elecciones, he escuchado que las negociaciones del acuerdo Mercosur son terminados. Y realmente al próximo día he pensado que necesitamos un análisis. Este acuerdo tiene, Luciana y Javier han dicho, más de 1000 páginas. Y creo que no es solamente importante para el público que sepa que está dentro, también para los parlamentarios, porque también los parlamentarios no tienen muchas informaciones. En la Unión Europea funciona así que a veces, una vez cada los 2 meses, la Comisión Europea viene al Parlamento y da unas explicaciones de las negociaciones y explica un poco, pero realmente entender también los problemas o las implicaciones es también importante para los parlamentarios. Y yo pienso que este informe de Luciana y de Javier es todavía el único informe en el mundo que realmente da un análisis muy profundamente de este acuerdo, y por eso es tan importante. Yo he hecho muchos eventos en Alemania, en muchas ciudades, y presentar los resultados y, bueno, explicar a la gente qué son los peligros, qué son quizás cosas buenas, pero también qué son cosas peligrosas por el medio ambiente o por la gente, no sé. Y había mucho interés, y eso significa aussi que también, aussi es francés, eso significa también que la gente está interesado en política de comercio internacional, porque saben que tiene una influencia a ellos. Y por eso el informe fue muy importante para mí. También fue presentado muchas veces en el Parlamento Europeo oficialmente. Eso fue interesante. Y lo que me sorprendió o que fue importante para mí fue también la perspectiva argentina, la perspectiva latinoamericana, porque al final pensaba, también tengo 2 o 3 profesores en Alemania que podrían escribir el informe, pero pensamos, es mejor que alguien de Latinoamérica escriba el informe. Y para mí era interesante porque he visto que no es una posición eurocéntrica, es una posición holística, y eso fue muy importante para mí. Excelente, Ana, está muy bien tu español. Te debo decir que es muchísimo mejor que mi alemán, inexistente casi. Luciana, me gustaría seguir con vos. Hay algo que cuando se presentó el acuerdo en junio del año pasado, aparecía todo el tiempo la palabra histórico, ¿no? Y era en general, por lo menos en los grandes medios argentinos, era la buena noticia, la excelente noticia, nos salvamos con esto. Y luego también leyendo el informe de ustedes, intentando profundizar un poco más y volviendo incluso a esas notas de junio del año pasado, el argumento que más pesaba sobre este tipo de aseveraciones sobre el acuerdo era que, por ejemplo, la industria argentina puede estar sujeta a cierta presión inicial, ¿no? Pero que con cierta ayuda después se puede volver más competitiva, ¿no? Y que entonces este acuerdo resultaría beneficioso. ¿Qué ves vos en este argumento? ¿Puede haber algo de cierto en eso? Que poniéndonos a competir en nuestra industria, en nuestros servicios con la Unión Europea, entonces vamos a tener mejores productos y servicios, que creo que rescata también toda una cuestión vieja, ¿no? De los 80 de nuestros productos y los europeos y demás. ¿Qué opinas vos de esto? Sí, yo creo que ahí una de las claves es el tema de la simetría. María del Carmen decía, ¿no? Que, la Unión Europea es uno de los principales inversores en el Mercosur, ¿sí? Y eso no está causado por el acuerdo, sino que lo que nosotros vemos en los años 90 es la llegada de una enorme cantidad de inversión extranjera directa, como se dice en la jerga económica, vinculada a los sectores de servicios, ¿no? O sea, si nosotros miramos las empresas europeas presentes en Argentina, están
excepcionalmente presentes en el sector de servicios públicos. Es decir, con la privatización de los servicios, esas empresas entraron, ¿no?, a la Argentina de manera fuerte, ya están. Por eso quizás también eso, si uno mira el capítulo de servicios en el acuerdo, te vas a dar cuenta que Argentina probablemente es uno de los capítulos donde menos le interesa, incluso en la OMC, ¿no? Argentina, donde menos le interesó meterse es en el tema de servicios porque ya está todo liberalizado. Ahora bien, en el tema de industria que vos mencionabas, en el tema de automóviles, es un tema que excede este acuerdo. En realidad, si miramos, es un tema que está tensionando toda la política exterior del Mercosur. Recientemente también hemos tenido la noticia esta, ¿no? Y una ida y vuelta ahí de que Argentina se retiraba de las negociaciones también de otros tratados de libre comercio, que en realidad no era tan así, sino que lo que hizo Argentina fue poner un pero en la negociación de un tratado de libre comercio con Corea del Sur, porque justamente lo que se ve con estos acuerdos es que tienen un impacto directo en el sector industrial. Yo mencionaba antes que son 200.000 empleos en Argentina, por ejemplo, solamente en el sector de autopartes, pero hay otros sectores en empleo en Argentina que dependen de otras áreas que van a ser afectadas, por ejemplo, por la apertura en reglas de origen que finalmente se acordó, por ejemplo, el sector textil. ¿Sí? El sector textil con este acuerdo se salta un paso en la cadena de facturación, de industrialización de los textiles y le permite esto, gracias al acuerdo y vamos a decirlo así, gracias al acuerdo entre las dos grandes cámaras del sector textil en Argentina y en Brasil, que acordaron por arriba y le dijeron a los gobiernos de Bolsonaro y de Macri, miren, este es el acuerdo que logramos los sectores productivos, esto es lo que ustedes tienen que terminar de negociar. Y eso se hizo. Se tomó el acuerdo hecho en el sector textil que en realidad genera una pérdida de empleo en el sector de hilado, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? De hilado y tejido, perdón. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? El problema es que, por ejemplo, todas las pymes fueron dejadas de lado porque en realidad esas son las que pueden ser rápidamente, se vuelven ociosas y pueden ser rápidamente reconvertidas en otra cosa, no importa qué pareciera, ¿no? El problema es que lo que se deja de lado acá es la cantidad de gente vinculada, las vidas, ¿sí? Las personas viven haciendo estas actividades. ¿Qué va a pasar en países como Argentina o en Brasil con toda esa cantidad de gente que va a quedar desempleada y desvinculada de un sector que en realidad no importa si producís autopartes o si producís zapatos, pero en realidad tu gente está trabajando, está haciendo algo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Este sistema es insostenible en ese sentido, ¿sí? Este acuerdo lo que va a hacer es profundizar, lo que va a hacer es acelerar el proceso de reconversión obligada de estos sectores que están muy protegidos por el Estado a través del acuerdo interno del Mercosur y tener que reconvertirse a otra cosa. De acá a 10/15 años. Ese es el periodo que el acuerdo va a permitir una vez que entre en vigencia. Entonces, el gobierno actual o el gobierno que venga después pueden seguir pateando para adelante, pero si este tratado entra en vigencia, alguien en algún momento de acá a 10 años se va a tener que hacer cargo de ver qué se hace con toda esa gente vinculada a todo este sector económico, histórico en Argentina, que algo va a haber que hacer, ¿no? ¿Qué respuesta se le da? Ese es un problema grande que surge, que en realidad, por eso no es solamente un número económico, sino que está vinculado con cómo entendemos la sustentabilidad de la vida, ¿no? Para todo ese sector de personas que se van a quedar de un día para el otro sin empleo y se tienen que reconvertir, o como decía Gustavo Rocopatel, bueno, son sectores que tienen que desaparecer, que tenemos que entender que van a desaparecer, y es así. Sí, la lógica del capital es así, pero ¿cómo lo encaramos? Es una lógica de la vida y la sustentabilidad. Esa es otra forma de entenderlo, ¿no? Está clarísimo, y es cierto que muchas veces, incluso influidos por los medios o por ciertos análisis económicos, tendemos a pensar que es muy fácil pasar de un sector a otro, ¿no? Bueno, reconvertite, se va a tener que reconvertir, se va a tener que modernizar, como si es algo que uno hiciera de un día para el otro. Javier, me gustaría charlar un poco sobre otro de los capítulos súper interesantes, que es el de contrataciones públicas, donde ahí ustedes trazan un panorama, me parece, bastante certero, con implicaciones muy, muy cercanas en la vida casi cotidiana y de la ciudad y de las pymes. ¿Qué nos podrías contar acerca de eso? Sí, bueno, hay un capítulo que es el de compras públicas o contrataciones públicas, puede tener distintos nombres, que son, o sea, sectores que en su momento estaban incluidos en la liberalización del ALCA, por ejemplo. O sea, porque el ALCA en su momento también y era el gran modelo allá lejos de ese tiempo, afortunadamente, de lo que era la liberalización comercial. Entonces,
recordemos, digamos, que este acuerdo del cual estamos hablando, o sea, es paralelo de las negociaciones que se lanzaron con Estados Unidos, ¿sí? En ese gran acuerdo hemisférico que era el ALCA, y que fracasaron allá por 2005, precisamente en Mar del Plata, acá en Argentina. El capítulo de compras públicas también figuraba ahí, y el capítulo de compras públicas lo que hace básicamente es abrir y liberalizar todo lo que tiene que ver con la participación de los distintos sectores que tienen contratos de suministro, de provisión con respecto del Estado. O sea, todas las áreas que están en materia de suministro, ¿sí? Contratos de suministro, de pequeñas, muchas veces son pequeñas empresas que ganan licitaciones a nivel nacional o que también forma parte de lo que es la política pública de los gobiernos, porque muchas veces en los pliegos de licitaciones, por cuestiones estratégicas, los gobiernos hacen un llamado a esas licitaciones precisamente para contratar a pequeñas empresas nacionales para favorecer el empleo nacional, ¿sí? Con el acuerdo de Unión Europea y Mercosur, todo lo que es contrataciones públicas se tiene que abrir y liberalizar a una participación bicontinental, ¿sí? O sea, el pequeño municipio de X lugar no puede favorecer el empleo, o sea, el empleo de una empresa pequeña que le puede suministrar, digo, papel, digo lo que fuere, viromes, lo que fuere, ¿sí? Sino que va a estar obligada en todos los niveles de gobierno, o sea, esto es nacional, provincial, municipal, ¿sí? Va a tener que licitar públicamente con todas las transnacionales europeas, ¿sí? Entonces, ¿cómo una pyme del interior de cualquier país, ¿sí? En el ámbito del Mercosur va a tener la capacidad económica para competir con una transnacional de Europa? O mismo al revés, ¿eh? O sea, porque esto es, o sea, bien decía el embajador, hay muchas cosas que son recíprocas, ¿sí? Entonces, toda la política pública que puede favorecer el empleo doméstico, ¿sí? Queda absolutamente, digamos, liberado para la libre competencia en un panorama que es abiertamente desigual. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención, quizás porque uno viene absoluta y completamente educado en la educación pública, tiene que ver precisamente con las contrataciones públicas que están incluidas las universidades nacionales. O sea, a mí poderosamente me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo me gradué como profesional en la Universidad de Buenos Aires y uno conoce, en el caso concreto puntual, uno conoce la librería del Centro de Estudiantes, el bar de la Mutual, bien. O sea, todos esos que dan empleo, ¿sí? Argentina tiene 56 universidades nacionales, ¿sí? Brasil tiene otras tantas. Todas, o sea, todo el sector de educación universitaria adentro del Mercosur, y lo mismo, digamos, a nivel en la Unión Europea, va a tener que participar en una licitación bicontinental. Entonces, ¿cómo le podemos decir a esa pequeña empresa que mantiene un bufete o ese centro de estudiantes que tiene un barcito adentro de la facultad que va a tener que competir de igual a igual con una transnacional italiana que tiene aproximadamente todo, o sea, un porcentaje importantísimo del monopolio de cafés en todos los aeropuertos del mundo? O sea, porque va a tener que competir así. Entonces, porque no hay cláusulas de excepción para ese tipo de sectores, ¿sí? O sea, no las hay. Entonces, se han incluido dentro de la liberalización y como bien decía Luciana, son capítulos que por ahí, en el sentido del capítulo de servicios, también está, se incluye la liberalización de la cuenta capital, ¿sí? La liberalización del servicio, de los servicios financieros. Se incluye específicamente la posibilidad de que los bancos puedan comercializar con los productos derivados. Eso fue lo que causó la crisis del 2008. Esa cláusula, o sea, esa cláusula, y está dentro del tratado. O sea, se permite precisamente la posibilidad de poder comprar y vender deudas incobrables que están absolutamente financiarizadas. Eso fue lo que causó el crack de 2007, 2008, 2009, que todavía el gran sector financiero lo sigue sufriendo. Entonces, ese tipo de cuestiones que por ahí uno lo deja pasar porque desconoce esas cuestiones, o mismo en el ámbito de las grandes negociaciones, ¿sí? de estas cuestiones, o sea, que uno comercia hasta con servicios, o sea, qué gana el Mercosur, qué puede llegar a contribuir en las negociaciones desde los países del Mercosur. Argentina tiene absolutamente abierto prácticamente, o sea, tiene privatizado el sector financiero. O sea, eso es algo que en la República Argentina eso se perdió, o sea, la banca se transnacionalizó en los años 90.
pero no así en el resto de los países. En Brasil el sector de servicios es importante, ¿sí? Todavía en términos nacionales. Entonces, no todo es igual en todos los lugares, ¿sí? Entonces ahí hay posibilidades todavía de alto nivel de impacto a nivel regional, ¿sí? Mismo en la participación en la competencia del mercado de exportación. Luciana decía al principio de todo lo que tiene que ver con el comercio de bienes, ¿sí? El principal mercado de exportación que tiene la República Argentina es Brasil. O sea, nosotros vamos a tener que competir por el mercado de exportación brasileño con las empresas europeas, porque no es que vamos a poder vender a Europa, sí, por supuesto, vamos a poder vender a Europa, pero también los europeos van a participar del mercado brasileño, que es un mercado que los argentinos tenemos altísimamente integrado. Entonces, esos son impactos, ¿sí?, que no se han tenido en cuenta, y si se han tenido en cuenta, evidentemente no tuvieron la importancia suficiente como para bloquear la firma o las negociaciones de este acuerdo y la eventual firma que puede llegar a suscitarse de aquí en más. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta como para poder después decir por qué se producen estas desestabilizaciones cambiarias, de dónde salen tanta cantidad de desempleos. O sea, no son cosas naturales, ¿sí? Viene como consecuencia de acciones de políticas públicas y acciones de gobierno que fueron anteriormente trazadas. Excelente, sí, lo de las ciudades lo decía justamente por eso que me llamó la atención de los cafés de las universidades, que puede parecer algo pequeño, casi banal, pero es bastante gráfico para explicar los impactos del acuerdo, y también en esto que vos decías, ¿no?, de la imposibilidad de un municipio, una provincia o incluso una nación para utilizar a la obra pública o a las compras públicas como generadoras de empleo, de movimiento económico y demás. María del Carmen, me gustaría escucharte sobre lo que venimos escuchando de Luciana, de Javier, sobre cómo ves vos todos estos impactos, y también si querés alguna línea dentro de los impactos intra-Mercosur, ¿no? Porque el libro también es muy descriptivo respecto de impactos como, por ejemplo, no sé, los lácteos del Uruguay, bueno, que le vende en gran medida a Brasil, y si las góndolas brasileñas se van a ver llenas ahora de lácteos, de quesos o de, no sé, aceite de oliva europeo, tal vez dejen de comprar a Uruguay o incluso a Argentina. ¿Qué sucede con esos impactos? ¿Qué sucedería en el marco de este acuerdo con esas relaciones comerciales intra-Mercosur? El micrófono. Gracias, Verónica. Mira, varias cositas que quedaron de antes, ¿no? La primera cosa que quiero decir, el tema de la participación. Este acuerdo tuvo durante un periodo de tiempo, que fue entre los años 2002 y 2004, cuando se hicieron las primeras ofertas, que se intercambiaron y luego la negociación se paró, ahí se hizo con participación del sector privado. Trabajábamos muy codo a codo con lo que era la Secretaría de Comercio, desde la Cancillería, y se consultó a todos los sectores privados. De esa manera se construyeron las ofertas desde el 2003 y 2004. No pasó así, no hubo ningún tipo de participación en las ofertas presentadas y que hoy están en el acuerdo cerrado, en donde, tal como decía Luciana, no hubo participación, y es cierto, fue con un nivel de reserva muy alto. Yo quiero decir esto porque nosotros seguimos en procesos negociadores. Es decir, esta gestión actual ha heredado prácticamente 12 procesos negociadores. Entonces Argentina, dentro de esa, primero, pertenencia a un bloque, pero a su vez compromiso con sus sectores nacionales, lo que ya se ha comenzado a hacer es una consulta con el sector privado de las negociaciones que se están encarando, las que están en la mesa. Esa consulta se va a hacer a todas las cámaras y a todos los sectores, para poder tener, primero, un nivel de... Ya se ha hecho una primera etapa que fue información. Entonces hubo una videoconferencia donde había 75 cámaras presididas por el canciller Felipe Solá, con participación nuestra, es decir, de equipos técnicos, en donde se dijo dónde estábamos en cada espacio negociador. Y también se adelantó que se iba a mandar una encuesta, una planilla, un formulario para comenzar un proceso de consulta. Eso es lo primero que quería decir, que tenía que ver con la primera intervención de Luciana. Después, los estudios de impacto. Sí, hubo pocos estudios de impacto realizados.
algunos hechos por el Centro de Economía Internacional de la Cancillería, que es un centro que ha trabajado en tiempos pasados muy bien y lo sigue haciendo muy bien, pero no fueron estudios globales de impacto como el trabajo que han hecho Luciana y Javier. Esto es así, porque es decir, ello no es un estudio de impacto, es algo más, es una serie de cuestiones, de consideraciones sobre un acuerdo determinado, ¿no? Ahora, nosotros lo que estamos haciendo ahora, justamente el Centro de Economía Internacional ha firmado un acuerdo con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, para poder comenzar a hacer estudios de impacto de las negociaciones que están en marcha. Eso era algo que quería decir porque es decir, nosotros heredamos esto. Entonces, ¿qué hacemos con lo que está en la mesa y viene? Entonces, ahora voy sí a tu pregunta, Verónica. Tú sabes que para una negociación en el Mercosur tienen que estar los 4 países de acuerdo. Hay una realidad. Nosotros, y también por algo que se dijo anteriormente, lo que la Argentina ha tratado de hacer es tratar de poner un ritmo. No queríamos ni salir del Mercosur ni salir de la mesa de negociaciones. Lo que no quiere Argentina es la aceleración, que es una palabra que a veces usan otros estados, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos es tener un ritmo posible y que las negociaciones que se encaren estén fundadas. Sepamos con quién negociamos, cómo negociamos, cuáles son nuestras líneas rojas, cuáles son nuestras realmente posibilidades de obtener ventajas y cuáles sectores, como en toda negociación, pueden tener alguna dificultad o pueden tener inconvenientes, y eso tendría que conllevar una política de parte del Estado. Porque si hay como hoy hablaban, si llega a haber una pérdida de empleo, alguien se tiene que hacer cargo. ¿Y quién es el que se hace cargo? El Estado. O sea, en definitiva, el que termina regulando es el mismo ente que permitió la negociación. Entonces hay que mirar las cosas con un sentido bastante más global a todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Vos me planteabas los lácteos, y no solamente serán los lácteos, evidentemente va a haber una corrida, es decir, como decían en términos correctos, pérdida de mercado. Porque si tú entras a un mercado, si un producto europeo entra al mercado brasileño, o al mercado, por ejemplo, al brasileño, que es un mercado con alto poder de consumo, por lo menos gran parte de los sectores brasileños, una parte importante de los sectores brasileños, quesos europeos o lácteos europeos, en esa cuota que yo le decía que es una cuota que va y viene, ¿no? Entonces, seguramente va a haber una tendencia a comprar, en la medida de que lo pueda hacer, a esos productos, porque esto es así. Entonces, sin lugar a dudas, va a haber un desplazamiento de los lácteos uruguayos que vos planteabas. No obstante eso, Uruguay es uno de los países que realmente es muy proclive y muy favorable a los acuerdos de libre comercio, probablemente porque su estructura productiva está más orientada o concentrada, entonces siente que puede tener más beneficios que el resto, ¿no? La verdad que creo que van a venir meses de mucha reflexión sobre este acuerdo. Y también nosotros estamos muy atentos a lo que está pasando en Europa, porque fíjense, ¿no? Como hablan Luciano y Javier del acuerdo, parecería que los europeos deberían estar felices con el acuerdo, porque parecería que es toda ganancia para Europa. Y sin embargo, gran parte de Europa o de países europeos no están tampoco contentos con esto que se ha obtenido. Entonces acá hay algo que no está marchando bien. Y una cosa que ya también quería valorar de este tipo de informes, ¿no? Este tipo de informes concientiza sobre un problema que hoy nos afecta a todos, que es el problema medioambiental, y teniendo en cuenta un criterio básico, que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no es cierto? Los países en desarrollo, para hacer un salto en estos temas, necesitarían una transferencia de investigación y la adaptación al climático. Eso no aparece claramente en el acuerdo. Entonces, ¿quién sería importante recibir
quizás un informe o pensar en un informe similar sobre los efectos distorsivos del comercio que tienen los subsidios agrícolas. La UE tiene destinado el 40% de su presupuesto a estos subsidios. Ahora, una sobreabundancia de producción agrícola motivada o impulsada por estos subsidios que son tan cuantiosos, genera también un daño enorme al medio ambiente. ¿Por qué? Porque en un espacio reducido hay que supuestamente mejorar ese espacio para que produzca más. Entonces, ¿qué hacemos? Se degradan los suelos, hay mayor emisión de gases de efecto invernadero, se empobrece a gran cantidad de países en desarrollo que no pueden competir en terceros mercados con una producción agrícola que está subsidiada por países desarrollados. Entonces, en esta mirada completa hay muchos problemas que se presentan y que hay que tratar de ver cómo, entendiendo la globalidad, se pueden ir resolviendo. Excelente, María del Carmen, muchas gracias. Ana, nos gustaría seguir escuchándote. Hay algo que también aparece en el informe en forma bastante recurrente, que es cierta irracionalidad del comercio internacional. Describe bastante minuciosamente movimientos de determinados productos. El que más me llamó la atención en particular es la exportación de papas congeladas a Perú, que es el gran productor a nivel mundial y con las papas más ricas y famosas, creo que hemos probado muchos. Así hay muchísimos ejemplos más. Por lo menos desde lo que se ve de Argentina, el consumidor europeo es alguien muy informado, que lee etiquetas, que incluso puede tener cierta propensión a esto de consumir local, que es una tendencia, no sé cuán difundida, pero se ve, ¿no? Que hay algunos consumidores que están empezando a preferir y a mirar, o incluso se discuten etiquetados que tengan que ver con huella de carbono, con cuántos kilómetros viajó ese producto, con envases. Te digo esto como introducción, y también por el tema de organismos genéticamente modificados, que también describe el informe, que pueden llegar directamente a invadir las góndolas europeas. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿te parece que el consumidor europeo puede llegar a ser un contrapeso de este acuerdo en el caso de que se concretara, de rechazar estos productos, de directamente no quererlos? ¿Podría funcionar algo en ese sentido o no? ¿O es muy pequeño, muy marginal esta tendencia de estos consumidores como para realmente hacer una diferencia? ¿Qué opinas? Sí, gracias para la pregunta. Yo tengo la impresión que ahora los consumidores no son el grupo más a la oposición del acuerdo. Eso fue más grande cuando teníamos la debate sobre el TTIP, el acuerdo contra los Estados Unidos, porque allá hay mucho más productos genéticos modificados y todo eso. Ahora los dos grupos más oponentes en Europa son las personas que trabajan en la agricultura, porque ellos mismos también tienen miedo que más productos de los países del Mercosur entran en Europa y aumentan la competencia, la concurrencia. Por ejemplo, si vemos el res, hay demasiado res en el mercado europeo, y muchos paisanos con quienes yo he hablado me dicen, si quiero vender un baby res, recibo 9 euros y es casi nada. Y ellos tienen realmente miedo que con más competencia internacional los precios van a bajar mucho más. Y el segundo grupo en Europa que está realmente en contra del acuerdo son las personas que tienen miedo para el medio ambiente.
Y eso es sobre todo por el bosque Amazonas. En Amazonia, sí, porque sí, también el informe de Luciana y Javier y otros estudios han mostrado que con la agricultura industrial que está pasando en Brasil, pero también en otros países, y con más exportaciones de productos agrointensivos, la presión por más deforestación al bosque va a aumentar, sí. Y por eso hay mucho miedo en Europa que este acuerdo va a ser muy mal para el medio ambiente. Y tú has preguntado al principio sobre irracionalidades en el comercio internacional. Creo que el RES es un ejemplo. Hay otro ejemplo. La Unión Europea está en este momento también terminando un acuerdo de libre comercio con México. Y uno de los temas muy grandes es cada año vamos a exportar 6.000 tonnas de leche en polvo a México. Y yo he vivido en México, hay muchos agricultores que producen leche, no necesitan leche en México, tienen suficientemente leche. Y muchos de acuerdos así tienen estos aspectos que vamos a realmente importar muchos productos en el globo que tenemos en esta región. Y es mal para el medio ambiente y es mal para las personas que trabajan en la agricultura. Y dicho esto, ¿no? Con estos impactos tan claros y tan gráficos, tengo una pregunta que viene de Ramiro Bertoni de la Universidad Nacional de San Martín y Quilmes, pero que también formaba parte de las preguntas que queríamos hacerte, que es, ¿qué chances ves de que el Parlamento Europeo apruebe este acuerdo? Buena pregunta. Bueno, el proceso es así que en este momento están revisando legalmente el texto y después lo van a traducir en todos los idiomas de la Unión Europea. Eso es la ley en la Unión Europea. Y solamente después puede ser ratificado. Y tenemos el Council, son todos los Estados miembros, y el Parlamento. Y tiene que ser adoptado en el Council y en el Parlamento Europeo. Y por lo momento, el plan de la Comisión Europea es de votar ya en octubre. Entonces, ya no es tanto tiempo. Nosotros siempre estamos un poco sorprendidas que la Comisión Europea mantiene este plan, porque como muchos han dicho hoy, la resistencia, bueno, la oposición está muy fuerte. Tenemos Austria, tenemos Francia, tenemos Holanda y también muchos eurodiputados como yo están muy críticos. Pero sin embargo, la Comisión está realmente todavía en este plano que vamos a votar en octubre. No sé, yo diría a lo mejor hay quizás una chance 50% que no va a pasar. Muchos acuerdos de libre comercio pasan en el Parlamento Europeo porque siempre es la argumentación, sí, hemos negociado por tantos años, no, sí, ahorita decimos no, es muy mal. Entonces hay mucha presión, pero al otro lado hay también muchos críticos. Muchas personas son muy críticos. Y por eso creo que depende también un poco de la campaña que vamos a hacer en estos meses y si hay más la sociedad civil, más diputados que realmente luchan contra el acuerdo. Bueno, habrá que difundir el libro de Luciana y Javier, ¿no? En Europa, para influir en este debate que, como dice Ana, 50 y 50 no se sabe. A Luciana y Javier me gustaría preguntarles ahora, creo que atravesó todo el debate desde el inicio, el tema de la participación ciudadana, el tema de un acuerdo negociado a espaldas de la gente. Bueno, siendo lo más concretos que puedan, ¿qué maneras hay de que las personas comunes
y también de asociaciones, de sectores, de pymes, de comerciantes, de productores. ¿Cómo se hace para que un acuerdo de estas características, corríjame si me equivoco, pero creo que hablamos de 500 millones de habitantes de la Unión Europea y 270 Mercosur, más o menos, corríjanme los datos, pero creo que vamos por ahí. Tanta gente, y de los dos lados, no me refiero solo a Mercosur, digo todos estos 700 y pico millones involucrados. ¿Cómo se acerca a un acuerdo así? ¿Cómo se debate con todos los posibles? Mira, una de las cosas que con Luciana, cuando nos sentamos bien al inicio para ver qué podíamos hacer con esto, yo lo que le decía a Luciana, y o sea, nos ponemos de acuerdo fácil, a esta altura ya pensamos casi idénticamente, más o menos, pero la idea, digamos, era hacer un texto que reflejara lo que el acuerdo era, ¿sí? Lo que el acuerdo decía, porque una de las cosas que bien decís vos, Vero, es o sea, que no se difunden estas cosas y que sin embargo van a tener un impacto en la vida cotidiana de la gente, pero que al mismo tiempo, y ese era un desafío para nosotros, que no fuera simplemente un texto de divulgación, porque no queríamos que fuera un texto de divulgación. Hemos escrito o sea, trabajos anteriores sobre divulgación de qué es el libre comercio, pero que tampoco fuera un informe críptico reservado solamente para expertos. O sea, que con ejemplos y que o sea, que con esta cuestión de que el impacto pudiera llegar a ejemplos concretos y puntuales de la gente, pudieran darse cuenta de qué significa, digamos, un tratado de libre comercio. Porque parecen que estas cosas quedan en la estratosfera, digamos, muy lejos o sea, en la alta política, muy lejos de la cotidianidad y de la vida de la gente, y en realidad no. Y es un trabajo cotidiano que hacemos con Lula ya desde hace mucho tiempo. O sea, de tratar de anclar en las cuestiones concretas los impactos reales que las políticas de libre comercio y todo lo que tiene que ver con la protección de inversiones puede llegar a significar en la vida de todos y de todas. Entonces, o sea, tratar de acercar ambas cuestiones, o sea, que no era algo reservado solamente para expertos, pese a que inicialmente estaba escrito para el bloque de diputados del Partido Verde Europeo, pero que tampoco fuera una cuestión simplemente, digamos, o sea, que le sirviera a la gente como para tratar de acercarse un poco a estas altas esferas que están tan reservadas para los niveles de la alta política, ¿sí? Y a veces ni siquiera, como bien decía Ana recién, o sea, los propios parlamentarios no tienen acceso a la información o sea, y van a tener que votar sobre estas cosas. Entonces, ahí, o sea, lo que decíamos al inicio, o sea, un déficit democrático muy grande, porque principalmente de las decisiones se votan muchas veces, o sea, se alcanzan muchas veces a ciegas, a contrario de lo que se vende por los grandes medios, ¿no? O sea, de actos de responsabilidad y, o sea, un discurso muy, muy armado, muy rimbombante, y en la realidad concreta uno va a esas mismas personas y dice, bueno, pero ¿cómo va a pegar? Y se quedan sin respuesta porque no tienen un bagaje, no han leído los textos, ¿sí? Entonces, hay que tratar de acercar esos textos a la gente, o sea, desnudado de ese lenguaje críptico, pero tampoco que sea una cuestión simplemente como para insultar la inteligencia de la población, porque no es la idea de ninguno. Excelente. Luciana, no sé si querés agregar algo a esta pregunta, me imagino que sí. Sí, bien breve, pero para que se sepa también cómo es o cómo ha sido en otros países. Argentina está llegando, por la propia manera en la que está insertado Argentina en las negociaciones comerciales a través del Mercosur, está llegando tarde a la ola de los tratados de libre comercio, si comparamos con otros países de la región. Me parece que es interesante cuando comparamos con otros países de la región, porque parece que Argentina fuera el primer país que negocia un TLC con Corea, por ejemplo. No, lo que habría que hacer en ese diálogo, en todo caso, es poder contar con los materiales que muestran cuáles han sido los impactos de los acuerdos, por ejemplo, en este caso, con la Unión Europea en países como Chile, como Perú, como Colombia, como México. Entonces, el tema es que ahí vamos a ver que la tendencia en toda América Latina ha sido la misma forma de inserción. Y en todos los casos lo que se ha visto cuando hay gente que se pone a analizar un poquito los impactos, como el caso de Ecuador, por ejemplo, el caso de Colombia, ya hay estudios, Perú hay estudios,
que muestran cómo lo que se ha hecho es concentrar el poder en unos pocos grupos agroexportadores. Esos son los beneficiados reales de estos acuerdos en nuestros países, es así, porque sí hay gente que sale ganando, y son estos grupos. El resto es el que sale perdiendo, bueno, que consiga empleo en lo que se pueda, los nichos del software, como se decía en una época cuando se negociaba el ALCA, ¿no? Te vas a vender software a Estados Unidos. Entonces, el tema es, si vos abrís el debate, tenés que tener los números, que es lo que a nosotros nos parece que sí, digamos, desde una Cancillería argentina comprometida con un proceso de discusión real, nos parecería muy interesante y festejamos que haya un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, sería interesante con otras organizaciones, otras instituciones del sistema científico que tienen investigadores que trabajan estos temas, pero ya el tema de incorporar académicos con una mirada integral aparte, no solamente ver los impactos en las áreas de comercio y bienes, ¿no? Bueno, ¿cuántos empleos se pierden acá? Sí, eso es muy importante. Pero cuando hablamos de el capítulo de servicios, el capítulo de compras públicas, el capítulo de propiedad intelectual, estamos hablando de acceso a medicamentos, del acceso a la salud, el acceso al agua, el acceso a la educación, estamos hablando de impactos ampliados. Hoy no se puede firmar un tratado de libre comercio si no tenemos los impactos sobre las mujeres, ¿sí? O sea, se sabe que hay un impacto diferenciado porque las mujeres tienen el doble impacto cuando liberalizamos servicios, por ejemplo. Y esto hay toda una corriente del feminismo crítico y de la economía feminista que hoy está planteando esto. ¿Y quién estudia esto? Nadie. Entonces ahí está el tema. El tema es que para abrir un diálogo tenés que tener los números integrales y una mirada holística real sobre los impactos de un acuerdo que no es solo sobre la economía, no es solo sobre sectores productivos, sino que es sobre toda la sociedad en su conjunto. Y eso es imprescindible, porque el impacto va a ser real, como decía María del Carmen antes. Esto se firma, los estados firman, y después los impactos caen sobre tu propia población. Los problemas los vas a tener adentro de tu territorio, cuando toda esa gente se queda sin empleo. Entonces, eso tiene que ser una mirada integral de un tratado de libre comercio, que después de 25 años de tratados de libre comercio en América Latina, me parece que ya estamos como para, estos 25 años han sido mucho, estamos como para avanzar un paso más, tanto en la academia como en los sectores de los funcionarios públicos, ¿no? Poder dar ese salto de calidad me parece que sería esencial para mantener las democracias en la región. Excelente. María del Carmen, me gustaría hacerte una pregunta que está surgiendo acá en las consultas que mandan los espectadores, los que están siguiendo, que es un poco técnica, ¿no? Pero ¿cómo sigue el acuerdo? Digamos, ¿cómo es este funcionamiento de que requiere la aprobación de los parlamentos nacionales? Si, por ejemplo, ahora conocimos que Holanda se opuso, ¿qué sucedería si Argentina se opone? ¿Cómo es este mecanismo? ¿Cómo opera? El micrófono. Opera distinto, Verónica, si es la Unión Europea o si somos nosotros, ¿no? Porque la Unión Europea tiene un mecanismo diferente. De todas maneras, como decíamos antes, este acuerdo tiene que pasar por el Consejo Europeo. Y en el Consejo Europeo están los Estados miembros. O sea, que lo que está pasando en los parlamentos nacionales, acá se nombró el caso de Austria, de Países Bajos, ¿no es cierto? Eso va a tener evidentemente un impacto en el Consejo. Esa es Europa. Ahora, en el caso nuestro, el acuerdo consagra un principio que realmente no nos parece que sea el mejor, que es el principio de la bilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Si el acuerdo está aprobado en Europa y entra el acuerdo a considerarse en el Mercosur, si, por ejemplo, lo aprueba, lo firmado, ¿no es cierto?, pasa al Parlamento brasileño, el Parlamento de Brasil lo aprueba, se comienza a aplicar para Brasil. Luego pasa a Uruguay, se comienza a aplicar para Uruguay. O sea, puede darse el caso que nos pongamos los cuatro de acuerdo y lo aprobemos juntos, pero ¿ustedes ven eso posible? Yo no lo veo. Es decir, yo no lo veo. Es decir, sincronizar cuatro parlamentos, ponerse, no lo veo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que acá, si el acuerdo pasa el filtro europeo y viene para este lado, entonces aquí el Parlamento que primero lo apruebe va a ser el país que primero va a utilizarlo. O sea, aquí va a empezar a implementarse en el Mercosur. Yo, si me permitís, quiero hacer 2 o 3 aclaraciones con respecto a algunas cuestiones que me parece que sirven y son de utilidad. Una se refiere a compras públicas o a contratación pública, ¿no?
yo creo que es importante mencionar que las ofertas en compras públicas son ofertas nacionales. Sobre la oferta de Argentina, la misma consagra solamente a los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo, como dijo Javier, las universidades nacionales, como así también los organismos descentralizados. No obstante, tanto el Poder Legislativo y Judicial nacionales, como también los niveles provincial y municipal, no están incluidos en la oferta nacional. Tienen la posibilidad de, si quieren, participar, pero no están incluidos. Yo creo que esto hay que decirlo como está puesto en el texto del acuerdo. En ese sentido, ¿no es cierto?, se han excluido una importante cantidad de adquisiciones de bienes y servicios dentro del universo de las contrataciones públicas. También entonces, como decía antes, existe un compromiso de consulta a las provincias respecto de su inclusión voluntaria en el acuerdo. Si las provincias en un porcentaje equivalente al 60% del PBI no lo hacen, la UE retira sus concesiones a nivel subfederal. O sea, aquí hay todo un trabajo que va a haber que hacer en caso de que este acuerdo prospere. Eso por una parte. Por otra parte, les quiero comentar que en el Centro de Economía Internacional de la Cancillería se han hecho algunos estudios justamente del impacto de los tratados de libre comercio con la UE, específicamente sobre dos aspectos, comercio e inversiones. Y los casos que se han tomado son Colombia, Perú y México. Nosotros estos los podemos socializar y compartir para que los consideren y los tengan en cuenta, pero muy rápidamente les puedo decir que, por ejemplo, en Colombia, después de un primer momento en donde las exportaciones colombianas aumentaron, luego disminuyeron. Algo parecido pasó con las inversiones en México. Primero las inversiones europeas aumentaron, después se estancaron. Es decir, a ver, hay que leerlo muchas veces a este trabajo, pero lo que yo veo es que a veces no son los acuerdos de libre comercio los que mejor canalizan las relaciones comerciales bilaterales, ni tampoco los flujos de inversión. Esto fue una idea que fue muy fuerte en los años 90 y que, como bien dijeron, Luciana, Argentina y el Mercosur llegaron tarde, o quizás no es que llegaron tarde, fueron muy precavidos en el momento de que estos acuerdos estaban en boga. Cuando estos acuerdos estaban en boga, la Argentina estaba luchando junto con Brasil, Uruguay y Paraguay por ser una mejor unión aduanera. Se ha podido llegar a ser esta unión aduanera incompleta, sin embargo, seguimos bregando porque este proceso es el que a nosotros realmente como región nos convendría mantener y profundizar. Excelente. Ana, me gustaría preguntarte lo mismo que estábamos conversando recién con Luciana y Javier. Desde el lado de Europa, visto desde ese lado, pero igual para todos, ¿qué mecanismos, qué cosas se te ocurren para que pueda haber más participación, más conocimiento, más debate sobre este acuerdo? En general tengo que decir que los debates sobre política de comercio internacional mejoraron en Europa desde el Parlamento Europeo ganó más competencia. Era en 2009 con el Tratado de Lisboa y el Tratado de Lisboa regló que el Parlamento Europeo tiene que votar antes que un tratado de libre comercio está implementando. Sí. Y antes no había nada de debate ni de control parlamentario. Y entonces con esta competencia ya mejoró. O sí, también cuando cuando tuvimos el debate grande sobre el TTIP en Europa, la Comisión Europea, porque había mucha presión, ha publicado mucho más documentos. Antes era muy secreto y casi no habían documentos públicos y ahora está mucho mejor ya y más documentos son publicados en
Internet, o también los parlamentarios reciben algunos documentos. Entonces, eso ya mejoró un poquito. Yo pienso que es muy importante que el Parlamento gane más competencia todavía, porque el problema es que el mandato es muy importante. El mandato es, bueno, es al principio de las negociaciones. Y en ese momento el Parlamento no tiene nada que sea al principio, solamente cuando ya después de 20 años de negociación el Parlamento tiene que decir sí o no. Y ese es el problema. Yo pienso que el Parlamento tiene que decir algo ya desde el principio. Claro. Y también creo que después, algunos años, sería bien de evaluar tratados de libre comercio y de tener un debate público de las implicaciones. ¿Fue bueno, fue malo o no? ¿O tenemos que revisar algo? Y yo creo que es muy importante tener una cláusula de revisión en todos los tratados de libre comercio para realmente tener una evaluación pública con la gente. Esas son dos ideas muy concretas, muy concretas. Excelente. Te transmito, Luciana, una pregunta del público, la voy a leer. Entonces, ¿vos condenás el hecho de que la presencia de empresas beneficiosas como Monsanto para la labor de mercado y producción de nuestros productores utilicen desarrollos científicos viables para fortalecer la composición química y nutrimental de los alimentos, semillas y granos? Qué temita, ¿no? A ver, en realidad esa es una pregunta que es maravillosa, porque es la pregunta que trasciende la discusión sobre los tratados de libre comercio, porque justamente, un poco retomo lo que decía antes, cuando discutimos comercio, o discutimos un tratado internacional, que parece una cosa de abogados o de economistas, estamos discutiendo cómo va a vivir la gente en un territorio. Y no es una cuestión, perdón Javi, sí, es así, perdonen los abogados, pero yo aprendo mucho de los abogados, soy politóloga y tenemos ese problemita de que no entendemos lo de las cláusulas. Bueno, ya después de 20 años de leerlas, ya algo sí. Pero sí hay una cuestión real, que es que lo que está dentro de este tratado, por eso, es qué condiciones de vida son las que se van a profundizar en un territorio u otro. Digo, y esto no es una especulación ideológica. Hoy con el coronavirus, con la pandemia, lo que se está rediscutiendo a nivel global, y no solo personalidades como Vandana Shiva, digamos, ¿no? Lo están discutiendo, digo, la Argentina está rediscutiendo también en algunas cositas sus, por ejemplo, proyectos en temas agroecológicos, ¿no? Hoy se está discutiendo, se pone sobre la vía campesina, todos te ponen sobre la mesa de discusión, bueno, ¿qué forma de alimento se produce? ¿Para qué se produce? ¿Para que lo consuma quién? Yo en ese sentido, para la pregunta de esta persona, diría, sí, efectivamente lo condeno en el sentido de que lo que hay que verlo es exactamente en términos del modelo biotecnológico agrario que yo mencionaba antes, que está muy trabajado en la Argentina. O sea, lo que se está haciendo es que los que ganen con este tipo de tratados son esos grupos concentrados que lo que hacen es producir y exportar, no importa qué tipo de alimento, en realidad no es ni alimento ya. Y hay casos, porque uno dice, bueno, pero Argentina es el productor de alimentos, por ejemplo, ya que María del Carmen mencionaba los efectos en Colombia, Perú y México. Por ejemplo, Ecuador y Colombia producen de manera masiva, me enteraba hace poco también, porque uno va leyendo estudios que tienen que ver con esto, producen de manera extensiva e intensiva el brócoli. Yo diría, el brócoli es un alimento buenísimo, ¿no? Uno quisiera que sus hijos coman brócoli todos los días porque es maravilloso. Pero resulta que cuando el brócoli se lo produce de manera extensiva para la exportación, consume una enorme cantidad de agua, que no es agua que va entonces hacia ese producto y no va hacia, por ejemplo, otro tipo de producciones familiares, ¿no? Lo mismo pasa en Chile con la palta. Uno dice la palta, un gran alimento que es bueno para el corazón, sí, pero cuando se produce de manera extensiva en Chile, eso hace que los ríos que bajan desde la cordillera sean redireccionados hacia la zona de cultivo de palta y no hacia la agricultura familiar, por ejemplo. ¿Para qué se produce palta? ¿Para que lo coman los chilenos? No, para la exportación hacia el mercado asiático. Entonces ahí lo que se está discutiendo, y nosotros traemos, y en este estudio está esa discusión, que un tratado de libre comercio te permite discutir todo un modelo de inserción
a la economía internacional, ¿no? Entonces producir, como vos traes el ejemplo de las papas, ¿no? Que Perú, país ancestral de las papas, produce papa que es exportada hacia Holanda, en Holanda se produce la papa frita y vuelve en forma de papa frita a Perú, es casi ridículo cuando uno lo piensa desde en la lógica de la sustentabilidad, en la lógica de la vida, en la lógica de un sistema que esté en relación con el medio ambiente. Pero eso es lo que sucede con el comercio hoy, que es tan endiosado por los economistas y que si uno parece que critica esto es premoderno y es cavernícola y quiere volver a que cada uno viva con lo suyo. Y de alguna manera sí se está poniendo en discusión eso, ¿no? El sistema integrado del capital a nivel global, ¿a quién beneficia? Bueno, beneficia a algunos grupitos, pero ¿qué pasa con los grandes sectores que no tienen acceso a lo que ellos mismos están produciendo, ¿no? O esto, a producir brócoli y papa para exportarlo a 10.000 kilómetros y que vuelva a otros 10.000 kilómetros. Eso es lo que subyace en la crítica de estos sectores en los que Javier y yo también estamos, que tiene que ver con discutir modelos en profundidad, no solo un tratado como un instrumento jurídico, sino el modelo en su totalidad. Clarísimo. Tengo un problema porque muy poco tiempo, tendríamos 3 minutos, y una pregunta que tal vez dispare una respuesta un poco larga. Me gustaría hacérsela a los autores del trabajo, pero sí les pido que sean muy resumidos. Lo que personalmente me sucedió con la lectura del libro es que resulta un tanto apabullante en cuanto a consecuencias negativas, especialmente para el medio ambiente, son las que más tal vez temor causan, pero en general. Entonces, voy rápido con la pregunta. ¿Qué es, según ustedes, según su opinión, lo que lleva a los negociadores a finalizar las negociaciones, para no decir firmar porque no está firmado, un acuerdo de estas características? En el caso, pensando en el caso de Argentina, ¿es la mera defensa del sector agrícola? ¿Es del agronegocio? ¿Es desconocimiento y este trabajar a ciegas que describían antes? ¿Qué sucede ahí que nos estamos perdiendo? 2 minutos. 2 minutos. No, a ver, o sea, yo creo, y esto por ahí es una opinión, que hay mucho presupuesto sobre este tipo de acuerdos, en el sentido de que los sectores más dinámicos de la economía, y en el caso de un país como Argentina o los países del Mercosur, serán el sector agrícola en general, pero esos son los que más contribuyen y más generan y el Estado se puede llegar a beneficiar por la recaudación pública, que significa un aumento de la producción, de la exportación. O sea, yo creo que desde el punto de vista del Estado quiere que los números mejoren, ¿sí? En términos generales. Muchas veces, y acá depende de quién esté adentro del Estado, ¿sí? O sea, tienen en consideración cómo se dan esos pequeños balances entre algunos números. O sea, aumento de las exportaciones puede generar más desempleo. Alguno le implica, o sea, trata de nivelar ese tipo de cosas, otros no. Yo creo que en términos también teóricos, en distintas escuelas o distintos sectores está muy instalada la idea del efecto derrame, o sea, en el sentido de que incrementan los números y eso, o sea, se lo dice directamente o indirectamente, pero eso en definitiva va a terminar generando, pero no genera, ¿sí? Va a terminar generando, o sea, uno pone en expectativas y en promesas. Bien decía Luciano, o sea, en América Latina por lo menos tenemos una experiencia de 25 años de promesas, o sea, desarrollo, crecimiento, empleo, sustentabilidad, póngale todos los nombres que quieran, y en 25 años esas cosas se han comprobado que no se dan o no se dieron de la manera prometida. Entonces, o sea, ¿qué es lo que lleva a los países a esto? Yo creo que hace 25 años había mucho presupuesto, ¿sí? O sea, mucho presupuesto en términos de presuposición, no mucho presupuesto, pero que a la larga, digamos, se ha comprobado que eso no es así. Entonces, yo creo que realmente es el momento como para hacer un balance sobre este tipo de cosas. Gracias. Quería decir algo más, María del Carmen. Por favor, lo más resumido que puedas, así podemos cerrar en 5 minutos. Rapidito. Yo lo que sí quiero decir es que con todas las cuestiones que plantean y con mucha solvencia en el libro, hay un desarrollo agrícola argentino, un desarrollo agrícola en el cual ha estado atrás ciencia y tecnología durante muchos años, que permite una caracterización a nivel mundial, y donde muchas veces somos
tomados como país de referencia. Yo tuve la oportunidad de ser representante alterna ante la FAO, y realmente la FAO en el tema seguridad alimentaria, que tiene que ver con cierta forma de hacer agricultura, de preocuparse por los productores agrícolas, la FAO nos toma a la Argentina como lugar de referencia. Ya creo que tenemos que tener una posición balanceada en estos temas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, nuestro modelo, este modelo donde es cierto que usamos los OGM, usamos los transgénicos y demás, también tiene que tener en cuenta que son modelos que necesariamente van a ir evolucionando. Por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar si efectivamente algunas iniciativas que están tomando cada vez más cuerpo en la Unión Europea, ¿no es cierto?, como por ejemplo el tema de no importar productos que tengan agroquímicos en determinados niveles, se terminan sustentando? La Unión Europea hace este tipo de cosas. Deja correr un mecanismo y llegado un momento dice, este mecanismo es malo para todo el mundo. Entonces para el mecanismo y el que estaba importando tiene que ver qué hace con eso que estaba exportando. ¿Qué hace con eso que estaba exportando? Y ahora la discusión está puesta ahí. O sea que es probable que en los próximos años lo que se exporta, lo que exporta Argentina, va a tener que tener determinados requisitos que no son los mismos que tenemos hoy, ¿no? Esa es una cosa, y la otra, y me termino, perdón, que es el tema género. Es muy raro que en este acuerdo Mercosur-UE no haya estado el tema género. Fíjense que lo dejo como un titular nada más, el tema género lo tenemos en el acuerdo con Chile y estamos negociando en el Mercosur-Canadá. Y los invitaría a Luciana y a Javier a discutir con todo el equipo nuestro de Cancillería su trabajo y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque creo que va a ser un enriquecimiento mutuo. Y les agradezco mucho haberme invitado. Gracias, María del Carmen. Bueno, ya algo bueno que dejó esta mesa de debate virtual, un encuentro futuro con Cancillería para discutir los detalles del informe. Les agradezco muchísimo a todos. La verdad que creo, por lo menos por mi parte, me voy llena de información. Creo que fue riquísimo el debate, muy valioso. Y te dejo la palabra, Gerard, si querés cerrar, o Pablo, no sé quién va a hacer el cierre. Si lo puede hacer Gerard, que yo hablé mucho al comienzo. Gerard, entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos de haber participado. Y realmente tenemos un minuto, entonces solamente tengo tiempo para un titular. Me temo que ese es un acuerdo neocolonial, ¿sí? Me lo temo por nuestros países del sur. Y creo y espero que este debate sea el comienzo de un debate mucho más amplio en la sociedad argentina y en nuestros países. Europa se aprovechó del momento político cuando estaban el señor Macri y sobre todo Bolsonaro, pero Bolsonaro es algo impresentable, es un intriguista, no podemos hacer esto. Muchas gracias. Bueno, entonces, nos despedimos ya, Verónica, ¿verdad? Sí, damos por terminado el debate. Y gracias. Bueno, recuerden que pueden bajar el informe en la web de Claxo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias para todas y para todos. Un gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.